Trendmasters fue una compañía con una historia bastante corta, se fundó en el año 1988. Y su primera producción fue en 1994, Trendmasters desde su nacimiento la tenía difícil, desde un principio se vio cara a cara con las grandes empresas ya establecidas como las conocidas Hasbro y Mattel, sin embargo tenía una pequeña ventaja contra sus competidores, sus precios eran más económicos y lograron también conseguir varias licencias. Uno de sus primeros proyectos fue llamado Star Castlers, que eran castillos de juguetes con minifiguras de princesas. Trendmasters no inventó el concepto pero fue el que lo popularizó. Pero principalmente durante sus años de existencia se enfocó en producir figuras licenciadas de películas y series para niños de aquel entonces, por ejemplo, la serie animada de Cazafantasmas, Casper, los aliens de Marcianos al ataque, las figuras del Día de la Independencia. Y como mejor joya, Battlefield de Art. Al obtener las licencias de varias series para niños, les consiguió un lugar en el mercado. Y gracias a esto Trendmasters pudo sobrevivir. ¡No! Cerraron en el 2002 y vendieron todo su inventario que tenían a Jakks Pacific y así terminó su historia. Sin embargo, antes y entre todas esas líneas de juguetes, y por la razón por las que más se les conoce, y por la que hice el vídeo, la empresa Trendmasters consiguió los derechos de Godzilla de parte del Toho, y produjo un montón de figuras de Godzilla, inspiradas en lo que presentó Godzilla Heisei durante sus años, incluso algunos de los monstruos que salieron incluidos en las películas todavía el público estadounidense no los conocía, esto se debe a que no era rápida la distribución por DVD y VHS de ese entonces, por lo que tardaron un poco en distribuirse y doblarse a Estados Unidos, ya que la única película Heisei que se estrenó en cines de manera formal fue El Retorno de Godzilla del 85, y todas las demás no pasaron por los cines. Pero eso no impidió el éxito, aunque inicial de Trendmasters con Godzilla, en su línea apodada El Rey de los Monstruos. En este vídeo me enfocaré en las líneas de figuras y luego en otros materiales, y comencemos. Comenzó su vida como un Godzillasaurus hace millones de años, cuando los dinosaurios vagaban por la Tierra. Expuesto a la radiación a mediados de la década de 1950, Godzilla, como llegó a ser conocido, se transformó en un monstruo imponente capaz de lanzar una devastadora explosión atómica con su aliento. Desde entonces, Godzilla ha amenazado las ciudades de Japón y ha luchado contra muchos adversarios aparentemente invencibles, lo que le valió el título de El Rey de los Monstruos. Esa es la descripción de Godzilla por parte de Trendmasters. Analizando el texto de este y otros muñecos, nos damos cuenta que por lo menos vieron las películas de Godzilla Heisei. Las figuras que veremos primero son las de 6 pulgadas. Era una figura básica con articulaciones simples y buen nivel de detalle. Inspirado en Godzilla Heisei, pero con unos ojos rojos y un verde oscuro. Esta figura de 15 centímetros tuvo muchas variantes, la original le brillaban los ojos. Una versión sonora. Y una exclusiva de una tienda llamada Kmart con sonido. Pero con el plus de tener unas miniaturas de tanques y helicópteros pequeños. Una variante se le conocía como Godzilla supercargado. Godzilla tuvo un montón de cartas de muchas de sus figuras variantes, para no alargar el vídeo acá se las dejo. Sin embargo, la mejor figura sin duda y la más conocida fue la de 25 centímetros. Parecido al anterior muñeco en cuanto a articulaciones, pero diferenciándose en un mejor esculpido con más proporciones del cuerpo. Esta figura contaba con unos componentes electrónicos, por así decirlo eran como sensores de movimiento que al detectarlo Godzilla rugía. Algo que también es clave de destacar es que los ojos de este Godzilla brillaban. Otras figuras eran las siguientes. Este Godzilla de 10 centímetros se le podían doblar las extremidades con facilidad, y por algún motivo Godzilla parece muy musculoso. Aún así genial figura. Winnet Walker fue otro muñeco de Godzilla, medía 7 centímetros de alto, este tenía un mecanismo que hacía que caminara, por eso su nombre caminante. Como curiosidad hay un bootleg de este muñeco llamado Big Fella. Era básicamente lo mismo solo que con un color igual al del Godzilla normal en vez de verde, y Big Fella tenía de enemigo a otro Big Fella, que era Space Godzilla o bueno un Godzilla pintado de azul y picos en la cabeza. ¿Qué team eres Big Fella o Big Fella?
Achedo Godzilla Cría era un pequeño juguete que salía de un huevo. Esta pequeña figura de Godzilla contaba con dos variantes, una con una apariencia normal, y otra con una cara mucho más bestial. Otras figuras eran las siguientes: Godzilla Bank, que era una alcancía grande de Godzilla con un molde parecido al de la figura de 25 centímetros. Godzilla Monster Fan Straw. Una pajilla con un pequeño Godzilla de juguete que debías de bajar, que decía en la descripción: ayuda a Godzilla a defenderse del avión de combate. Godzilla Key Ring, que era básicamente un llavero que podías llevar en tus llaves, que tenía una pequeña figura de Godzilla. Growing Godzilla, un curioso y pequeño juguete de Godzilla de goma, que bueno pequeño al principio ya que según su descripción, al ser introducido al agua crecía un 500%. Godzilla Pop-Up, un Godzilla pequeño que tenía un resorte que hacía que brincara. Godzilla Dispenser Candy, como su nombre lo dice, un dispensador de dulces, con la cara de esta versión de Godzilla. Godzilla Attacks New York Missile Blaster Set. Como su nombre lo dice, era una set con una figura de Godzilla de apariencia feroz, 3 pares de aliento atómico, un tanque y soldaditos de juguete, un helicóptero, un edificio de plástico y un fondo dibujado. Era un set bastante único. Era exclusivo de la tienda Penny Exclusive. Y por último Godzilla Watch, era un reloj que se podía abrir y cerrar, con la cabeza de un Godzilla deforme. El reloj cuenta que Godzilla ataca a Los Ángeles, y en su interior contiene un mini Godzilla muy pequeño, que al parecer se acerca a una planta nuclear a afueras de Los Ángeles. Nacida de un huevo que cayó a la Tierra desde el cosmos, nació Mothra, la larva. Capaz de disparar gruesas capas de seda, la larva Mothra tenía intensas habilidades destructivas. Después de envolverse en un capullo de seda, Mothra mutó en un enorme monstruo. Polilla gigante. La figura de 15 centímetros de Mothra tenía solo articulaciones en la cabeza y en sus dos grandes alas. Entre las variantes de sus figuras de 6 pulgadas, Mothra tenía una figura sin sonido, y una con ello. Para la variante de Kmar contenía por supuesto miniaturas, esta vez contando con un tanque y 2 pequeños soldados. La figura más grande de 25 centímetros, era exactamente lo mismo que la figura más pequeña, en cuanto a molde y articulaciones, pero por supuesto siendo más grande, y también además comparte que puede hacer sonidos. Otra figura Agsling Mothra era una pequeña figura que salía de un huevo. Por último, Vendable Mothra. Se podía doblar sus alas en distintas poses. Se cree que es el último pterodáctilo restante. Rodan vive dentro de un volcán. Su piel gruesa, similar a una armadura, puede soportar calor extremo. El más rápido de todos los monstruos, Rodan puede volar a velocidades superiores a Mach 5, creando intensas explosiones sónicas, ondas de choque que pueden destruir casi cualquier cosa a su paso. Rodan tuvo algunas figuras, se lanzó una versión de 15 centímetros, la cual dependiendo de la cual podía hacer sonido o no. Y en cuanto a articulaciones, la figura de Rodan tenía en la cabeza, patas y en las alas. Obviamente tendría su versión exclusiva con tanques, soldaditos y helicópteros. Por supuesto Rodan contaría con una figura gigante, con un molde diferente, más elegante y proporcionado. La figura podía hacer sonidos, de las figuras que más me encantaron de la línea. Vendable Rodan, un Rodan bastante raro en mi opinión, al igual que los otros se podía doblar, sin embargo me preguntó por qué se ve tan demacrado. Agsling Rodan, un pequeño Rodan en posición de vuelo y su nuevo. Por último, Rodan Pop-Up, un Rodan en una pose bien rara, que podía dar brincos. Ghidorah fue diseñado por la Organización de la Unión Terrestre de 2204 como un arma biológica para destruir Japón. Para crear este extraño y poderoso monstruo, los miembros de la Unión viajaron en el tiempo a mediados del siglo XX para dejar a 3 criaturas, los Doraps, en la misma isla del Pacífico Sur donde se creó Godzilla. Sometidos a la misma radiación mutante que creó al verde malo, los Doraps finalmente se fusionaron en uno solo, el asombroso Ghidorah. Fiel a su programa, Ghidorah se propuso arrasar Japón, pero fue detenido en seco por el poder de Godzilla. Ghidorah tuvo obviamente su variante de 15 centímetros, una con sonido y sin ella, y por supuesto una variante figura con los pequeños modelos de soldados y tanques. Lo que más destaca de este modelo son por supuesto esos ojos rojos. El Ghidorah más grande contiene un poderoso rugido, y además un mejor molde, con una cara mucho más detallada que su contraparte más pequeña, siendo ahora sí el King Ghidorah Heisei que todos conocemos.
Vendable Ghidorah, este Ghidorah podía doblar sus alas, y por supuesto sus múltiples cabezas, además de compartir la anorexia complexión con Rodan. Agsling Ghidorah, un pequeño y regordete Ghidorah y su nuevo. Volado en pedazos y apenas con vida después de una batalla con Godzilla en 1992, Ghidorah yacía en el fondo del océano. La Organización de la Unión Terrestre recuperó el arma biológica engrasada del suelo y le dio nueva vida como Mecha Ghidorah. Utilizando la tecnología de armas cibernéticas altamente avanzada de 2204, la organización reconstruyó a Ghidorah en un cyborg mecha y lo envió de vuelta a 1992 para evitar que Godzilla destruyera Japón. Mecha Ghidorah logró llevarse a Godzilla lejos de Japón, pero fue aniquilado por una explosión a quemarropa del impresionante aliento atómico de Godzilla. La figura de 15 centímetros compartía todas las versiones de sus variantes. Una figura que representaba bastante bien al Kaiju. El muñeco de 25 centímetros por supuesto era más espectacular. Con unas alas más grandes, y mejor detalle en cuanto a pintura, era una gran pieza en todo lo que se podría decir. Winab Mecha Ghidorah. Este pequeño Ghidorah de 7 centímetros podía caminar, siento que a pesar de ser mucho más pequeño que la figura de 15 centímetros me agrada más su diseño. Y a este sí le pintaron ese tipo collar de las dos cabezas. Como curiosidad, aunque se especifique en las tarjetas de los juguetes que Ghidorah sea más alto que Godzilla, un 50% más, en todas sus figuras el Rey Ghidorah es más bajo que Godzilla o del mismo tamaño. En 1992, la Fuerza Godzilla recuperó los restos del diezmado Mecha Ghidorah. Al aprender los secretos de esta ciberarma avanzada, la Fuerza G construyó el asombroso Mecha Godzilla para defender a Japón de los ataques de Godzilla. Diseñado por Godzilla Force para diezmar a Godzilla, el acorazado volador Garuda fue el arma más avanzada y poderosa construida hasta la fecha. Capaz de volar a muchas veces la velocidad del sonido y equipado con cañones láser dobles, el buque de guerra Garuda, pilotado por Godzilla Force, es la mejor esperanza para destruir a Godzilla. A Mecha Godzilla Heisei se le caracteriza por tener una apariencia simple y las figuras de Trendmasters pequeñas lo demostraron en buena forma, teniendo todas sus variantes conocidas. El Mecha Godzilla contaba con unas básicas articulaciones de brazos y piernas. Su versión más grande era lo mismo, pero creo que con la cabeza más grande. Y articulaciones de brazos y cabezas. Es la mejor figura de Godzilla en cuanto a efectos, ya que podía hacer brillar sus ojos además de hacer sonidos. Hay otra variante de esta grande figura, la de Hypenei, contenía la nave Garuda. Garuda de igual forma se podía conseguir comprándola por separado. Otras figuras eran Achin Mecha Godzilla, Pop-Up Mecha Godzilla, el cual estaba en una pose rara, Vendable Mecha Godzilla, un Mecha Godzilla con unas buenas manos. Y por último el Winub Mecha Godzilla, un pequeño pero buen detallado robot caminante. Batra es una horrible creación de la antigua fuerza vital de la Tierra. Creado hace miles de años para destruir a Mothra, Batra es un arma orgánica increíblemente poderosa. Con una variedad de capacidades de ataque masivas, Batra es un enemigo mortal y un duro desafío para el poder de Godzilla. La figura de 15 centímetros de Batra, como las de Mothra, solo tenía articulaciones en las alas, pero lo compensaba con su gran detalle. La figura de Batra no tendría variantes exclusivas de ningún tipo. Biollante es la combinación genética de una planta, un Godzilla poderoso. Creado por el Dr. Shiragami, en un esfuerzo por producir una planta inmortal, Biollante crece hasta convertirse en un monstruo gigante de un poder impensable. Una masa destructora desenfrenada, Biollante intenta destruirlo todo, incluyendo a Godzilla. La figura de Biollante de 15 centímetros de Trendmasters Essence y una de las más logradas y las libertades creativas, o sea, esas piernas me encantan por algún motivo. Biollante de Trendmasters tenía 6 brazos y estos podían articularse, siendo en general mi figura favorita de la primera línea. Solo contó con una figura sin sonido. Gaigan es un monstruo cyborg superpoderoso. Bajo el control de los viles alienígenas de Nebula Space Hunter M, Gaigan ha llevado a cabo una campaña de destrucción en innumerables mundos. Pero cuando Gaigan se propone destruir la Tierra, debe enfrentarse al asombroso poder de Godzilla, rey de los monstruos. ¿Podrá el extraño ursino de Gaigan superar el poder de Godzilla? Inspirado en su única de ese entonces versión Showa, el Gaigan de Trendmasters era más delgado que su apariencia Showa, y tenía dientes. Gaigan es el único personaje en la primera línea que no era un personaje Heisei. Solo contó con 2 variantes de juguetes.
Para quien no lo sepa, durante los 90 hubo una fiebre por unas figuras, esas eran los Power Rangers, muchas imitaciones llegaron con su éxito y una de esas imitaciones fue por parte de Trendmasters con Godzilla, más específicamente la G-Force. Esta organización sí existió en Godzilla Heisei, pero la visión de Trendmasters era muy curiosa, no solo eran un equipo y ya, se les creó sus tarjetas con la descripción de los personajes que salieron, al igual que los Power Rangers, eran diferentes de uno al otro, usaban armaduras de colores diferentes a otros, y usaban cascos, se promocionaron con Garuda y Mechagodzilla, tenían actores en trajes noventeros y bueno, ya saben los Power Rangers de Godzilla. Estas figuras tenían articulaciones básicas y armas, además de una insignia de la propia Godzilla Force. Las figuras medían un total de 10 centímetros. La nave Garuda que se vendía por separada era una parte de esta línea también. Otras figuras que vale la pena hablar un poco son las figuras que yo denomino con Versus. Los Versus eran figuras de 10 centímetros, pero a pesar de su pequeño tamaño, el detalle está a su favor. Si les soy sincero, el molde de este Godzilla me encanta más que el de otras figuras. En cuanto a los demás Kaijus, son una versión reducida de las figuras de 16 centímetros. Sin tener articulaciones claramente, Godzilla tuvo más moldes originales. La figura Godzilla contra Violante tenía a Godzilla lanzando a un rugido. La figura Godzilla contra Gigan tiene a un Godzilla agachado listo para atacar. Finalmente Godzilla contra Batra tenía a un Godzilla en modo karateka creo, y una de las figuras que más me gustaron. Todas estas figuras a excepción de las variantes de Godzilla fueron empaquetadas en la llamada colección del 40 aniversario de Godzilla. Es hora de hablar de los Microplacers, empezando con el de Godzilla contra Rodan. Este set como los demás tenía la función, que era una cabeza de Godzilla parecida a la del reloj ya mencionada antes, pero al abrirla contenía una pequeña ciudad y una pequeña historia. El playset contenía Estatua de la Libertad, el edificio Citicorp, el edificio Chrysler, el Empire State y el innombrable World Trade Center. Godzilla se le coloca en una base junto a la Estatua de la Libertad y arrasa con los edificios, luego Godzilla se dirigiría a Rodan, el cual vive en una cueva abajo del océano. En la cueva se puede colocar a Rodan, quien vive con una araña gigante por algún motivo, y en el océano hay un pulpo gigante. Además contó con una bonita tarjeta coleccionable del mítico enfrentamiento de Godzilla contra Rodan. Soy fan de que estos dos tengan casi el mismo tamaño. Gran set. Gran nivel de detalle. Godzilla contra Ghidorah en San Francisco. En este set al parecer el Kaiju Ghidorah saldría de las profundidades justo debajo del puente de San Francisco. Sin embargo Godzilla saldría de su mundo submarino, cerca de Alcatraz para enfrentarse a Ghidorah. Además de los edificios contaría el set con un avión de combate, y un enorme misil anti-monstruos. Por supuesto contaría con su tarjeta coleccionable bastante detallada de estas encarnaciones de estos monstruos. Godzilla contra Mechagodzilla en Los Ángeles. Ese set presentaba a Godzilla arrasando Los Ángeles. Entre los edificios se encuentra un cartel de Hollywood y un estadios. Sin embargo en su destrucción Godzilla sería sorprendido por su contraparte metálica, lo que daría paso a un enfrentamiento. Finalmente Godzilla se dirigiría fuera de la ciudad a lo que se le llama el objetivo favorito de Godzilla: torres de alta tensión de supervoltaje. Atrás de ellas yace un lugar que parece una planta nuclear, que es un puesto ultra secreto donde yace un cráter con el esqueleto de un Kaiju. En la base se le puede colocar a Mechagodzilla para repararlo para una nueva batalla. Este miniset no tendría una tarjeta especial por algún motivo. Por último analicemos a los caminantes, o walkers. A pesar de no estar en un mismo pack se me hacen muy curiosas, por eso decidí apartarlas de las figuras de Godzilla y Ghidorah. Juguetes tenían la función de que al colocarse pilas, las figuras podían moverse, rugir y mover sus articulaciones. En el caso de Godzilla estaba recubierta de una piel de goma, o eso parece. Esas dos figuras eran una versión mejorada de los pequeños juguetes que caminaban. La figura de Godzilla media 28 centímetros y la de Ghidorah 30. Estas figuras son un caso curioso ya que fueron las únicas que usaron material promocional de sus respectivos films, Godzilla contra King Ghidorah. Y Godzilla en esta única ocasión tendría su color clásico. En cuanto a la figura de Ghidorah, este tendría como molde de la cabeza el de las pequeñas figuras de Trendmasters. Y bueno, esto fue todo por el vídeo de este día o noche, o quién sabe cuándo lo veas. Sé que me faltaron muchas, en serio muchas figuras, pero tendrán un vídeo aparte, hablando de la línea Godzilla Wars, que será el siguiente.
donde veremos figuras como Godzilla con armas cyborg y a Baragón mamado. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.